vida lleva por nombre: el proceso duele, pero es necesario. Amén. El proceso duele, pero es necesario. En algún momento de nuestras vidas todos seremos procesados. El proceso es algo que Dios usa, es un medio, es un suceso, es una realidad que Dios va a usar, pero con un propósito. Dios va a permitir desiertos, va a permitir soledad, va a permitir la prueba, la lucha en algún momento de nuestras vidas. Ahora, no importa la unción que tengamos, no importa de la manera que Dios te esté usando, no importa qué tan cerca tú estés o qué tan cerca nos sintamos de Dios. En algún momento de tu vida, en algún momento de mi vida, Dios nos va a procesar. No importa el título que tú tengas, no importa quién tú seas, Dios usa el proceso para nuestro crecimiento espiritual. Ahora, jamás Dios va a permitir un proceso para que mueras en él. Es una realidad existencial que vas a sentir desfallecer, vas a sentir morir. En ocasiones vas a sentir que incluso sientes abandonar tu fe. Pero Dios, el proceso lo permite con un propósito. ¿Cuántos dan gloria y honra al nombre bendito del Señor? En el proceso Dios nos prepara. Dios usa el proceso para capacitarnos. Ahora bien, estudiando la palabra de Dios y recibiendo lo que Dios me ha dado para su pueblo, para alguien que anhela una palabra, el proceso es necesario. Amén. Voltea a su hermano que está al lado y dígale: el proceso es necesario. Duelen, pero es necesario. No nos gustan, pero es necesario. Los problemas vienen, la lucha viene, el desierto, a veces el valle, la sombra y la muerte. Es necesario la travesía. No queremos que pase, que venga, pero va a suceder. Como les digo, no importa el llamado, puede ser un pastor, un ministro, un líder, un diácono, quien tú seas, una hija, un hijo del Rey de Reyes, pero va a venir. Algunos tal vez ahorita estén en el proceso. Algunos pueden estar en medio del proceso. Algunos hace tiempo que sienten que no miran la luz del túnel. Hay muchos que hace tiempo están clamando y no han visto respuesta. Tal parece que el cielo se ha cerrado y que Dios ha ignorado tu oración. Pero déjame decirte que Dios es un Dios que tiene propósitos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios es un Dios que para todo Él tiene un propósito. Gloria a Dios. Y como les digo, hermanos, duele. El proceso duele, pero es necesario. Y quiero hablarles a ustedes de un modelo, de un ejemplo a seguir. Y quiero entrarlos a una escenografía bíblica, a un panorama aplicativo para nosotros, para darnos cuenta, hermanos, que nos demos cuenta de que Dios permite los procesos. El ungido de los ungidos, el Señor Jesús, el Padre permitió que Él pasara por el proceso. Ahora imagínense usted y yo. El Padre permitió que Jesús, su Hijo, hablando como hombre, pasara por un momento terrible de angustia y de dolor por ese proceso. La Biblia nos dice que cuando Jesús estaba cargando su cruz hacia el Gólgota, hacia el Calvario, la Biblia nos dice que Él, ¿verdad?, iba con grande dolor. Y ya a lo que dimos lectura, había una grande multitud que seguía a Jesús. Muchas personas dentro de la turba o de la multitud, de la bulla que iba ahí, de esas personas, muchos iban como expectantes.
Muchos de los que iban ahí solamente iban porque iban a presenciar la crucifixión de Jesús y de los hombres que iban a ser condenados con él. Pero otras personas lo estaban acompañando en su angustia. Había mucha gente que lo estaba acompañando en su dolor. En la multitud también había gente que lo estaba acompañando en el sufrimiento que él estaba pasando. Ahora, si analizamos por medio de la palabra de Dios, nos vamos a encontrar de que el Señor Jesucristo estaba determinado a lo que él estaba haciendo. Mire bien, Jesús, sabiendo que va a morir, sabiendo que una vez que llegue al lugar de la calavera o al Gólgota, aquel monte, él sabe que va a morir. Pero vemos a un Jesús determinado. Vemos a un Jesús firme en medio del proceso. Vemos a un Jesús obediente. Vemos a un Jesús firme en lo que él vino a hacer. No vemos que se está quejando. No vemos que él está murmurando. No vemos que él está cuestionando al Padre el por qué ese proceso. Sabiendo que él ese día va a morir, vemos a un Jesús firme. Mire, Dios quiere que aprendamos de esto. El proceso sí duele. El momento terrible viene, o vienen los momentos que nadie desea. Pero el Señor Jesucristo está pasando por medio de todo eso, pero él sigue obediente. Él no va gritando: ¡ay, Dios mío! A través del pasaje que leímos, hay mucha gente que está llorando. ¿Quiénes son? Jesús no está llorando ahí. Los que están llorando son aquellas personas que le acompañan en su dolor, de sus discípulos, de aquellas mujeres. Y no estoy hablando de los 12, estoy hablando de gente que también seguía a Jesús con todo su corazón. Las mujeres lloraban al ver al Hijo de Dios ensangrentado, que le faltaban las fuerzas como hombre, que era maltratado, que era ultrajado, que lo empujaban, que caía una y otra vez, pero a pesar de que le faltaban las fuerzas como hombre, él como podía, él se levantaba. Amén. Ahora, dentro de ese proceso, la palabra del Señor dice que Jesús tenía esa voluntad. Hubo un momento atrás, antes de ser arrestado, es cierto que él le clamó al Padre y le dijo: Padre, no hay otro medio para redimir a la humanidad. Y el Padre dijo: no la hay. Entonces Jesús se determinó y dijo: bueno, si yo voy a sufrir, que sufra. Voy a sufrir por ellos. Si yo voy a morir, pues moriré por ellos. Esta copa es amarga, pero si yo me la voy a tomar, pues me la tomo. Yo voy a sufrir por ellos. Le dolió. La muerte invadió el temor, lo estremecía. Pero Jesús entendió que era necesario. Jesús entendió que iba a venir el dolor, el arresto, la tortura, todo lo que él padeció. Pero él entendió que el proceso era necesario, que el Padre permitió ese dolor tremendo, que el Padre permitió el sufrimiento. Ahora la palabra del Señor nos dice, cuando Jesús le dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, que así sea. ¿Qué copa? ¿Cuál copa? La copa era el dolor, la copa era el sufrimiento, la copa era la burla, era el maltrato, la desnudez que él iba a pasar, era la vergüenza, el abandono, la traición, la soledad, la muerte. Hay procesos, escucha bien, pueblo querido, amado hermano, pueblo de Dios. Los procesos que Dios va a permitir son procesos que te van a hacer llorar. En momentos vamos a sufrir de una manera terrible. Pero porque tú pases por el proceso, por el desierto, no quiere decir que Él no te ama.
porque nos ama, Él permite los procesos. Ahora quiero decirle a alguien, yo no sé cuánto tiempo llevas clamando por una respuesta. Yo no sé la travesía que has venido cruzando. Yo no sé si hoy mismo, aquí en este instante, hay alguien que está pasando un proceso tremendo, pero hoy el Señor te está hablando. Porque créalo, es una realidad. El diablo viene y se presenta en medio del proceso. Y el diablo le susurra a alguien al oído y le dice: ¿no que Dios te ama? ¿Dónde está tu Padre? ¿Dónde está tu Dios? No que te ama tanto y mira todo lo que estás pasando. Si Dios te ama tanto, ¿por qué no te ayuda? ¿Por qué Dios está permitiendo el sufrimiento? ¿Por qué Dios permite ese dolor que tienes? ¿Por qué tu familia se está destruyendo? Si Dios sabe que estás endeudado, ¿por qué no te ayuda a pagar tus deudas? Si Dios sabe todo lo que tú necesitas, ¿por qué Dios no te responde? Son palabras que el enemigo hace presente a las vidas de alguien. Tú dices que eres hijo de Dios, dices que eres hija de Dios, y mira la depresión que pasas. ¿No que los hijos no pasan por depresión? ¿Por qué sienten el desespero y el afán? Mira todos los problemas en los que estás metido, todo lo que estás pasando, y Dios no hace nada por ti. Dios sabe todo eso. ¿Por qué no te libera? Estas son palabras del enemigo. ¿Por qué Dios no te ayuda? ¿Por qué Dios no te responde? Según tú dices que es un Dios vivo y le oras a Él, pero ¿dónde está la respuesta? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Padre? Pero te traigo una palabra de Dios. No estás solo, no estás sola. Dios está contigo en medio del proceso, en medio de todo eso. Dios jamás, jamás te abandona. Aleluya. Jesús pasó por todo eso. Mucha gente estaba mirando cómo cargaba la cruz, y mucha gente decía: mira, se decía ser el Hijo de Dios, y mira cómo va a terminar. Decía que Dios es su Padre, ¿por qué no lo ayuda? Jesús pasó por lo mismo que hoy en día mucha gente pasa. Sanó a muchos, y mira por qué Dios no hace algo por él. Era el Hijo de Dios, o decía ser el Hijo de Dios. ¿Por qué Dios no lo liberta? Y Jesús callaba. Y podemos ver que aún cuando Él estaba crucificado, una vez que Él ya está en la cruz, la gente se seguía burlando. Vamos, no que eres el Hijo de Dios, desciende, bájate de esa cruz. Era el diablo, eran los espíritus inmundos. Si eres el Hijo de Dios, bájate. Vemos a uno de los hombres que estaban ahí, le dice: si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te salvas? Y de paso nos salvas a nosotros. Bájate de esa cruz, no que eres el Hijo de Dios. Y Jesús callaba, porque Jesús entendía el proceso que estaba pasando. Jesús sabía que la agonía era terrible. La tortura romana fue terrible. Los 39 azotes que Él recibió, hermanos, cómo fue escarnecido. El maltrato, los escupos, la burla, los golpes, todo lo que Él padeció. Él sabía que sí, le dolía. Él era humano. Su carne temblaba, su alma estaba abatida, su espíritu se estremecía. Pero Él sabía que ese dolor era momentáneo. Él sabía que dolía, pero que era necesario pasar. Amén. La Biblia dice que cuando Él iba cargando la cruz, cayó varias veces, pero Él se levantaba. En el caminar cristiano, en tu vida, tú llevas cargando una cruz. Cristo dijo: aquel que me ama, tome su cruz cada día y sígueme. Ahora bien, dentro del caminar, dentro de la vida que tú llevas, muchas veces vas a sentir que te faltan las fuerzas.
Va a venir el proceso de tu vida y vas a querer soltar tu cruz. Vas a decir, ya no puedo más. Me abandona la voluntad, me abandonan las fuerzas. Pero déjame decirte que cuando ya no puedas levantarte, Dios te va a levantar. Cuando tú ya no puedas más, es cuando Dios te va a enviar ayuda. Aleluya. Alguien alabe la gloria de Dios. Gloria a Dios. Llegó un momento que como hombre, como humano, Jesús ya no podía avanzar. Él trataba de levantarse, pero volvía a caer. Ahora las legiones romanas, los guardias, aquellos verdugos que lo iban azotando, que lo iban ultrajando, entendieron que llegó un momento que Jesús ya no podía más. Y ellos lo entendieron. Así que ellos voltearon y dijeron, este hombre necesita ayuda. Escuche bien. Dios te va a permitir pasar por un proceso, pero también Dios, cuando ya no puedas, la ayuda te la va a enviar. Voltea a tu hermano y dile, Dios te va a ayudar cuando ya no puedas. Díselo. Dios te va a levantar. La Biblia dice, escrituralmente hablando, textualmente hablando, la Biblia dice que llegó un momento que Jesús ya no puede. Y aquellos guardias voltean y dicen, hay que ayudarlo. Y voltean entre la multitud y miran a un cirineo. Usted conoce la historia. Miran a un cirineo, lo llaman y él viene y él le dice a Jesús, tranquilo Jesús, yo te voy a ayudar a cargar la cruz. Y la Biblia dice que a ese cirineo o a Simón de Cirene lo pusieron, hermanos, y él le ayudó a levantar la cruz. Hermanos, Dios te va a mandar un cirineo a tu vida. Dios te va a mandar a alguien cuando ya no tengas fuerzas, cuando tú ya no puedas más. Dios te va a mandar a alguien para decirte, tranquilo mi hermano, estoy orando por ti, yo te voy a ayudar. Dios te va a ayudar, ayuda cuando ya tú no puedas más. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Dios lo hará contigo así como lo hizo con Jesús. Es cierto, fue terrible, fue grande la agonía, el sufrimiento, pero Dios le envió la ayuda al Señor cuando ya no podía más. Lucas capítulo 23, el verso 27, con el cual dimos la apertura, nos dice que las mujeres vieron esto y las mujeres estaban llorando. Ese pasaje nos dice que las mujeres hacían lamentación. Mire, lloro y lamentación. ¿Alguien aquí ha llorado alguna vez? A veces la gente llora por tanto dolor. A veces la gente llora por tanto sufrimiento. A veces las mujeres o los hombres, porque los hombres también lloramos por impotencia. Y yo creo, hermanos, que las mujeres que iban acompañando a Jesús, de este pasaje, de la multitud que le seguía del pueblo y de mujeres que lloraban, de estas mujeres, creo que una de las razones o causas por las cuales estas mujeres lloraban era por la impotencia que sentían, que no podían hacer nada por Jesús. La gente también llora por impotencia, porque quieres hacer algo por tu hijo y no lo puedes ayudar. Quieres hacer algo por tu hija y no puedes hacer nada. Quisieras sanar a alguien, pero no puedes. La ciencia no puede, solo Dios puede. Y quisieras hacer algo y a veces lloramos por impotencia. Pero déjame decirte que Dios tiene el control de todas las cosas. Dios nos ayuda. Las mujeres lloraban y lamentaban. ¿Qué es lamentación? Mire, lloro y lamentación. La lamentación es cuando las mujeres gritaban: ¡ay, Señor! Todo lo que estás pasando. Posiblemente ellas gritaban: ayuda, por favor, tengan piedad. Guardias, ya no lo empujen. Por favor, que alguien haga algo. Por favor, levanten a Jesús. Por favor, que alguien lo ayude. Por favor, ya no sean crueles con él. Miren cómo está sangrando, cómo se desprende la carne de su cuerpo. Se le miran las arterias, se le miran las costillas. Miramos tierra, sangre mezclada. Mire cómo ha sido molido, cómo ha sido ultrajado. Por favor, misericordia. Esa era la lamentación que estaban haciendo las mujeres por él. En ese ámbito las mujeres son más sensibles que los hombres. Las mujeres al ver esto lloraban y se lamentaban: ay, mi Señor, ¿qué diéramos nosotras por ayudarte?
Y ahora un punto, escuche con mucho cuidado. Podemos ver aquí en este pasaje, siguiente pasaje, hermanos, verso 28. La palabra del Señor nos dice, hay algo sorpresivo, hay algo que Dios nos está hablando. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí. Hijas de Jerusalén. Se puede imaginar la reacción de las mujeres. ¿Cómo nos estás pidiendo que no lloremos por ti? Mira cómo te tienen. Tal vez ellas, tal vez en su intelecto, en su mente, aquellas mujeres pensaron que Jesús le iba a decir: ¿cómo haríamos tú y yo? ¿Cómo reaccionaríamos tú y yo? Suban el volumen, lloren más. Jesús no hizo eso. Jesús no le dijo: está bien, mujeres, apóyenme, apóyenme. ¿Hizo eso Jesús? Jesús no les dice eso. El Señor les dijo: no lloren por mí. Hay gente que va a llorar tu proceso. A veces la familia llora tu proceso. Mujer, tal vez tu esposo puede llorar tu proceso, o viceversa. Alguien puede llorar, tal vez tus hijos, si te miran sufrir, te miran padecer alguna necesidad, situación o condición. Alguien va a llorar tu proceso. Pero déjame decirte que tú eres el que vas a pasar individualmente, cada uno de nosotros. Pero déjame decirte, hermano, hermana, pueblo de Dios, que Dios quiere, mire, le dice: no lloren por mí, lloren por ustedes mismos. Lo que el Señor les está diciendo, lo que el Señor les está animando, es de que ahorita ustedes no entienden lo que yo estoy pasando. Ahorita ustedes no entienden el proceso. Pero mire, hermanos, la cruz fue necesaria. La cruz era necesaria. Para muchos la cruz era maldición. Para muchos era muerte. Para muchos fue la burla, fue el desprecio. Y en parte es una verdad. Eso significaba la cruz. Pero también, por otra parte, la cruz era necesaria. ¿Por qué? Porque ahí en la cruz fue donde Cristo venció a las potestades, a las huestes. Fue ahí donde Él llevó la victoria más grande para redimir a la humanidad entera, para tomar un lugar que te pertenecía a ti y que me pertenecía a mí. Aleluya. El diablo, cuando hoy en día mira una cruz, no es que le tenga miedo a la cruz, estoy hablando literalmente. Pero el diablo, cuando mira una cruz, se recuerda que ahí lo destruyeron, ahí lo despojaron. De ahí fue donde le arrancaron su dominio y su poder. Las mujeres no entendían. Las mujeres lloraban y lamentaban porque no entendían. A veces no vamos a entender el proceso. A veces usted y yo queremos que alguien nos explique, que alguien nos explique el proceso. Job, la palabra del Señor nos dice que tampoco él entendía el proceso. Tal vez alguien aquí o alguien que me está escuchando pueda decir: Señor, ¿por qué estás permitiendo que me pase todo esto? Señor, ¿por qué a mí? Pero si yo te sirvo, si yo te soy fiel, Señor, si yo te adoro, Señor, si yo trabajo para tu obra, si mi vida la he dedicado a ti, y mira todo lo que me está pasando. Job no entendía su proceso. En un momento de su vida, él quiso que alguien explicara su travesía. En un momento de su vida, él dijo: he extendido mi mano para ayudar al pobre y a la viuda, al necesitado. He sido recto delante de Dios. He caminado con integridad delante de mi Señor. He sido justo delante de Él y he andado por sus caminos. Vamos a ir ahí, Job capítulo 23. Job capítulo 23, verso 3. Dice: ¿quién me diera a saber
Donde hallara a Dios, yo iría hasta su silla. Escuche esto. Expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. En otras palabras, Job está diciendo: si yo supiera llegar hasta donde está su silla, hasta donde está el trono de Dios, yo le preguntaría: oh Dios, ¿por qué este proceso? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tanto dolor, Señor? ¿Por qué tanto sufrimiento? Mira, oh Dios, me robaron los camellos, me robaron las ovejas, perdí mis riquezas, se me murieron los criados, se me murieron los hijos. Señor, estoy enfermo. Explícame, oh Dios. Explícame por qué. ¿Por qué ese proceso? Y vemos a través de la escritura. Lea la Biblia en Job. Dios no lo respondió a Job. Mucho menos Dios le explicó a Job. Porque el proceso era necesario. Déjame decirte, hermano, hermana, tú que estás aquí, tú vas a salir de ese proceso que estás atravesando. Tú vas a salir de donde estás pasando. La palabra del Señor nos dice, mire, hermanos, antes de tocar ese punto, así como Job decía: quien me dijera dónde está su silla, dónde está su trono, yo iría. Usted y yo hacemos muchas veces lo mismo. Yo soy tu sierva, yo soy tu siervo. Mira todo lo que me está pasando a mí y a toda mi familia. No tengo trabajo, no tengo recursos. Mira el mal que me ha venido. Y ya he orado, he estado en la iglesia, he servido por años. Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Pero déjame decirte que no trates de argumentar contra el Altísimo. No trates de decirle: Dios, explícame. Aunque no entendamos el proceso, aunque no entendamos los desiertos, aunque no entendamos la travesía, hay algo que no puedes hacer cuando estás en el proceso, y es: no abandones tu fe. No argumentes contra tu Dios. Aunque no entiendas, alaba a Dios, porque Él tiene el control de tu vida, de tu proceso, de todas las cosas. Aleluya, aleluya. Vuelvo y me reintegro otra vez, que fue necesario que Jesús pasara por el proceso, el Hijo de Dios. En su momento mucha gente no lo entendía. Vamos a ir a Colosenses capítulo 2, verso 15. Ahí la palabra del Señor. Y yo voy, hermanos, a entregar el mensaje tal y cual Dios me lo dio. Aleluya. Colosenses capítulo 2, verso 15, le damos lectura. Y despojando a los principados. Hermano López, si me puede un poquito volumen, gracias, gracias. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades. Sé que muchas veces usted ha leído este pasaje, pero ahora vamos a hacer un análisis aplicativo para nosotros. Dice la palabra del Señor: despojando. La palabra despojar quiere decir arrancarle la ropa a alguien. Quiere decir quitarle algo a alguien. Mire, a Jesús le quitaron su ropa, lo desnudaron, y la Biblia enseña que echaban suertes a ver quién se quedaba con la ropa del Señor. A Jesús le arrancaron su ropa, le arrancaron carne, tendones, arterias, músculos brotaban de su piel, de su cuerpo. Y la palabra del Señor nos dice que el Señor Jesucristo exhibió públicamente a las potestades,
En otras palabras, Jesús le arrancó el poder, la autoridad y el dominio, hermanos. Hablando en el ámbito espiritual, físicamente eso no se vio. La gente no pudo ver ese despojo de Colosenses 2:15, que Él despojó a los principados. Como los desnudó, ahora se revirtió hacia ellos. Él los desnudó, los venció. En otras palabras, despojando, el Señor fue ahí en la cruz donde le arrancó la autoridad que tenía el diablo. Le arrancó, hermanos, esa autoridad que ellos tenían o que el diablo tenía, y el imperio de la muerte. El Señor le quitó toda autoridad y los exhibió, mire, a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente. Ahora, literalmente o en la óptica humana, no se vio. La gente no lo vio. Los judíos no lo vieron. Las legiones romanas tampoco vieron ese suceso. Pero espiritualmente sí estaba pasando. El proceso fue necesario, pero una vez en la cruz, ahí se estaba llevando la batalla más grande, épica y única de todos los tiempos y de todas las generaciones. El Hijo de Dios estaba agonizando. El Hijo de Dios estaba ahí, pero Él estaba desnudando, despojando, venciendo, hermanos, a los principados y a las potestades. Y la Biblia dice, los exhibió públicamente. Ahora bien, el análisis a este pasaje, los exhibió públicamente, no está hablando del público de judíos. No está hablando de esa multitud de gente que estaba expectante mirando aquel acontecimiento. No está hablando de las legiones romanas que estaban ahí presentes. Cuando la Biblia dice, y los exhibió públicamente. ¿Qué público? La palabra nos dice que el Padre estaba presente. Jesús sintió el abandono, pero el Padre está sentado en su trono. Él se sienta en su trono y pone sus pies sobre la tierra. La tierra es estrado de sus pies. Se corrió una cortina, hermanos, y ahí, en ese lugar, es cierto que estaban los principados, es verdad que estaban las legiones, es verdad que estaban los gobernadores, es verdad que estaban, hermanos, los espíritus inmundos, es cierto que estaban las legiones o las huestes aberrantes de maldad, todo demonio del inframundo, toda potestad, todo espíritu maligno, todos estaban presentes. Pero había otro público ahí también. El Padre estaba presente, hermanos. Los seres celestiales también. Ese público que la Biblia dice era el Padre, ángeles, arcángeles, serafines, querubines, las virtudes, los dominios, los ufanín, las potestades, hermanos, seres de luz, de fuego, de gloria y de poder, también estaban ahí. Dese cuenta que no solamente la maldad se movía. Usted conoce la hecatombe, la oscuridad que azotó a Jerusalén y el mundo. Hubo tinieblas sobre la tierra. Era que había un público grande y el Padre, hermanos, estaba ahí. Ángeles estaban listos para llevar una batalla si era necesaria. No fue necesaria, porque el proceso de Jesús y su muerte, hermanos, era la victoria más grande. Es cierto, fue difícil. Es cierto, fue doloroso. Todo lo que Él pasó, el proceso que el Señor tuvo que pasar, pero ese proceso fue necesario. Y gracias a Dios, porque por medio de ese proceso que Él pasó, usted y yo ahora tenemos en Él vida eterna. Déjame decirte, iglesia, que Dios está permitiendo ese proceso porque en medio de Él está sacando lo mejor de ti. En medio del proceso es donde Dios te va a pulir. Y si ya estás en Él, gloria a Dios, quiere decir que eres un hijo, una hija de Dios. Porque lo único que Dios procesa es un pueblo, son los hijos. Usted conoce el proceso del trigo. Jesús hizo una analogía y le dice a Pedro: el diablo los pidió
a todos. El diablo los pidió para zarandearlos como a trigo, a todos los pidió. Pero yo he rogado por ti. Mire, Jesús le está diciendo: no he rogado para que no pases por el proceso, Pedro, vas a pasar. Pero yo he rogado por ti para cuando pases por el proceso no pierdas la fe. Para cuando pases, quiere decir, hermanos, que de eso, del proceso, nadie se va a escapar. Pero hay alguien que te ayuda. Hay alguien que ha rogado por ti. Su nombre es Jesucristo. Y no te ha dado el proceso para que te mueras en él, sino para él glorificarse en tu vida, para darte a ti la victoria más grande que tú puedes adquirir y obtener por medio de él. Y quiero felicitarle a usted y que usted se alegre, porque si te están procesando es porque tú eres trigo, no cizaña. Sí. Jamás el trigo lo van a procesar. Ahora duele, sí, el proceso duele, pero déjame decirte que si tú estás pasando y tal vez una y mil veces has dicho: yo he pasado por eso, mi esposa y yo hemos dicho: Señor, pero ¿por qué no vemos respuesta en esto que te estamos clamando? Y yo, al igual que Job, he dicho: Señor, sí, yo te sirvo, te servimos, he entregado mi vida, estoy trabajando en tu obra, estoy esforzándome. Y yo sé que la mayoría de nosotros en algún momento hemos dicho: Señor, ¿por qué a mi hijo le está pasando esto? Señor, ¿por qué mi casa? Señor, ¿por qué mi matrimonio? Señor, ¿por qué a nosotros? Mira cuánta gente anda allá en la droga, andan perdidos y parece que todo les va bien. Y nosotros que somos tus hijos, y el diablo trabaja así. ¿Por qué mi esposa no cambia? ¿Por qué mi esposo no cambia? ¿Por qué mi hijo no viene y andan perdidos y yo te sirvo y yo clamo? ¿Por qué? Póngase de pie, por favor. En el proceso a Dios no se le argumenta ni se le cuestiona, se le obedece. En el proceso, hermanos, yo sé que tal vez has sentido desfallecer. A lo mejor hay gente que está llorando tu proceso, o tú estás llorando tal vez el proceso de algunos de tus seres queridos. ¿Por qué se me murió mi papá? ¿Por qué mi mamá? ¿Por qué perdí un hermano? ¿Por qué a una hermana? Señor, ¿por qué?